Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. El tema de hoy es mostrarles 5 increíbles casos de Sith o usuarios de la fuerza que, a pesar de recibir entrenamiento en el lado oscuro y de pasar gran tiempo siendo sirvientes de los Sith, ellos terminarían por redimirse y pasarse al bando de los Jedi en el lado luminoso. Así que la primera de estas 5 historias es Darth Gravid, un Lord Sith humano que vivió 550 años antes de la batalla de Yavin y que junto con su joven aprendiz Darth Gin construyó una fortaleza en el planeta Yaguada donde ambos residían y trazaban planes en secreto contra la Orden Jedi. A pesar de ser un Sith, Gravid creía que había un lugar para las emociones como la compasión y el altruismo dentro de la Orden Sith, una visión que hasta cierto punto era herética y que su propio aprendiz no compartía con él. De hecho, el todopoderoso Darth Plagueis en su novela nos relata que Gravid fue el último de los Sith que poseyó el conocimiento de transferencia de su propia esencia, el camino Sith hacia la inmortalidad. Y la lenta transformación de Gravid hacia el lado luminoso se debe a que conforme envejeció, poco a poco en su compasión fue atraído inexplicablemente hacia el lado luminoso al punto de destruir el holocron Sith que guardaba los ancestrales secretos de técnicas como la transferencia de esencia, todo con el fin de que estas técnicas fueran ocultadas para los practicantes del lado oscuro en el futuro. Pero Gravid sería asesinado en combate a muerte por su aprendiz Darth Gin, pero con su redención se llevaría consigo muchos de los secretos oscuros que los Sith habían ansiado por mucho tiempo. El segundo Sith de nuestra lista es Uli Queldroma, un humano nativo del planeta Alderaan, que vivió 4000 años antes de la batalla de Yavin y que originalmente fue entrenado como un caballero Jedi en la antigua República. Ulik sería entrenado por el maestro Arca Jed, también en conjunto con su hermano Kay Queldroma, pero en un dado momento, cuando la secta Krath puso en peligro a la República, esta secta mataría a su maestro Arca Jed. Ulik entonces trataría de infiltrarse en sus filas para destruirlos desde su raíz. Sin embargo, caería capturado por los Krath y terminaría siendo seducido por el lado oscuro de la fuerza. Ulik entonces tendría un terrible destino oscuro, primero uniéndose a los Krath y después al ponerse a la orden del Señor Oscuro de los Sith, Exar Kun, el cual lideró su facción durante la Gran Guerra Sith. Pero desgraciadamente para él, este camino oscuro solo lo llevaría a tener que enfrentarse con su propio hermano Kay, que en todos esos años había permanecido como un Jedi. Kay entonces intentaría redimir a su hermano Ulik, pero el veneno dentro del Sith era demasiado, y este terminaría por brindarle una estocada mortal a su propio hermano durante su combate. El propio Ulik no creería haber hecho algo así. Esto lo haría recapacitar, pero la gran Jedi de aquellos tiempos, Nomi Sunrider, se aparecería justo ahí con un poder increíble que le despojaría su propia conexión en la fuerza a Ulik. Con esto, Uli Queldroma terminaría por redimirse, aunque ya no tendría conexión alguna con la fuerza, y tiempo después ayudaría a los Jedi a derrotar al señor de los Sith, Exar Kun. Y así Ulik en sus últimos días terminaría autoexiliado, donde entrenaría en los caminos de la fuerza a la propia hija de Nomi Sunrider, Bima Sunrider. Lo más interesante de la redención en la fuerza de Uli Queldroma sería que en su muerte se haría uno con la fuerza. Esto a pesar de que en los últimos años de su vida ya no era capaz de sentirla. El tercero en la lista es probablemente el Sith y el Jedi más importante de todos los tiempos, Anakin Skywalker, alias Darth Vader. Tras su conversión al lado oscuro, el Sith viviría más de 2 décadas como el sirviente y la mano ejecutora más importante del emperador Palpatine. Pero el surgimiento de Luke Skywalker, su hijo que creía muerto, sería el comienzo de un gran conflicto interno que tendría él durante casi 3 años entre la luz y la oscuridad. Pero a final de cuentas, el elegido de la fuerza sería capaz de romper las cadenas que Palpatine había puesto sobre él y lograría rebelarse contra su propio maestro en el momento justo en que su hijo podía morir a manos del propio emperador. Es así que Vader lograría una redención heroica, salvando el
el destino de su hijo y de la galaxia misma, mientras que al mismo tiempo acababa con el último de los Sith y se convertía así nuevamente al lado luminoso, una acción que lo terminaría por llevar a la muerte, pero que al mismo tiempo le brindaría la oportunidad de volverse uno con la fuerza para que la esencia de Anakin Skywalker, el elegido de la fuerza, no muriese. El siguiente en la lista del lado oscuro que logró también redimirse sería Galen Marek, también conocido como Starkiller, el secreto aprendiz de Darth Vader que el Sith mantuvo escondido del emperador desde que era un niño pequeño. Durante su juventud, Vader le enseñaría bajo el nombre clave de Starkiller las artes oscuras, y al mismo tiempo el aprendiz le ayudaría a eliminar a los enemigos, incluyendo algunos Jedi que habían sobrevivido a la Orden 66, como el caso del Jedi Ram Kota. Pero en realidad, Vader y Palpatine planeaban no solamente utilizarlo para encontrar a los líderes que se habían rebelado contra el Imperio. Entonces, Starkiller cumpliría misiones importantes para Vader como su aprendiz secreto y asesino personal. Pero después de volver de una importante misión, Darth Sidious aparecería en forma holográfica y le ordenaría a Vader que matara a su aprendiz. En un aparente acto de sumisión, Vader usaría la fuerza para golpearlo varias veces y así estrellaría al aprendiz contra las paredes y después lo lanzaría al espacio abierto. Pero Vader secretamente recuperaría su cuerpo y lo haría de cierta forma resucitar. Y después el Lord Sith convencería a Starkiller de que él lo había salvado de la muerte incluso contra las órdenes de su maestro Darth Sidious. Todo como un gran plan para destruir a Sidious. Y al mismo tiempo le daría una nueva misión: reunir a los líderes rebeldes que eventualmente organizarían una alianza para destruir al Imperio. Pero en ese proceso, Galen Marek conocería profundamente al maestro Jedi Ram Kota, el cual en un combate previo en una de las misiones de Vader, el propio aprendiz había dejado ciego. Y poco a poco Starkiller iría descubriendo que dentro de sí el lado luminoso lo iría dominando más y más, dejando poco a poco las enseñanzas de Lord Vader atrás. Pero en un dado momento, Galen Marek lograría reunir a las principales figuras que iniciarían formalmente la Alianza Rebelde, convocando a Leia Organa, su padre Bail Organa, Mon Mothma, Garmbel Iblis y Ram Kota, así como otros partidarios de la rebelión en una reunión secreta en el planeta Corellia. Así pues, con la riqueza de Organa, los soldados de Mothma y la flota de Bail Iblis, así como el mismo Galen Marek como el líder liberador, tendrían el poder de la fuerza de su parte para iniciar una rebelión. Sin embargo, Vader localizaría la reunión y capturaría a los principales líderes rebeldes con la ayuda de su propia Legión 501. Y además, al enfrentarse con su aprendiz, usaría la fuerza para lanzarlo por el vacío de un acantilado. Pero Starkiller sobreviviría y terminaría entregándose completamente al lado luminoso de la fuerza como un Jedi. Esto para rescatar a los líderes de la rebelión que se encontraban capturados en la Estrella de la Muerte. Starkiller en su rescate tendría un combate épico donde vencería a su propio maestro Darth Vader, dejándolo gravemente herido. Pero justo después se enfrentaría al emperador, que contra todo pronóstico lo vencería. Pero la compasión de Galen Marek sería mucha, ya que el maestro Ram Kota le pediría que siguiera el código Jedi para no matar a un oponente desarmado como lo era Palpatine en aquel momento. Pero el emperador se aprovecharía de esta distracción para lanzar un último rayo de la fuerza mortal contra Galen, el cual intentaría contrarrestar el rayo, lo que ocasionaría una terrible explosión donde el ahora Jedi perdería la vida. Y a pesar de esto, Palpatine y Vader sobrevivirían, pero el sacrificio de Starkiller no sería en vano, dado a que lograría liberar a los líderes rebeldes para que pudieran retar al Imperio, formando así la Alianza Rebelde. Y por último, tenemos a un personaje sumamente seductor para todos los fans de Star Wars: Mara Jade Skywalker. Ella nacería 17 años antes de la batalla de Yavin, durante el periodo de la Gran Purga Jedi, una época de gran inestabilidad en la galaxia. Por eso, cuando apenas era una niña, el emperador la separaría de sus padres y la llevaría a Coruscant para entrenarla en el uso de la fuerza. Ahí, Mara Jade recibió el mejor entrenamiento posible de expertos en diversas disciplinas y obviamente en el entrenamiento con la fuerza, un conocimiento que más tarde sería ampliado por quien se convertiría en su esposo
poderoso en el futuro, Luke Skywalker. Tras completar su entrenamiento, Mara se convirtió en una de las manos del emperador, parte de un grupo de asesinos personales que Palpatine tenía. Y a pesar de que había numerosas manos, ella, como cualquier otra de las manos del emperador, ignoraba la existencia a su vez de los otros. Mara Jade tenía una extraordinaria conexión con la fuerza, por ello podía escuchar la voz de Palpatine en cualquier parte de la galaxia, esto a través de un lazo telepático. Pero después de la muerte de Palpatine recibiría su última orden, la cual sería matar al joven Luke Skywalker. Sin embargo, tras la muerte de su maestro, provocaría que desertara de las filas del Imperio, lo que le haría poco a poco ir dejando las enseñanzas oscuras, convirtiéndose en una contrabandista para poder sobrevivir. Pero su odio hacia Skywalker por destruir a su maestro la quemaba por dentro y juraría que mataría al caballero Jedi. Pero Mara no tenía la idea de que la orden telepática del emperador era el centro de su ira y que en realidad sus deseos de venganza no eran suyos propios, sino fruto de la manipulación de Palpatine. Así pues, Luke y Mara se conocerían 5 años después de la destrucción de la segunda estrella de la muerte, y Jade tenía planeado matar a Skywalker, pero debido a que tuvieron que colaborar juntos dado a que no podían utilizar la fuerza en su primer encuentro, poco a poco ella conocería a quién era en realidad Luke y dudaría en sí de lo que pretendía hacerle. Más tarde, Skywalker descubriría que las intenciones de Mara realmente no provenían de sí misma y que se debían a la orden telepática de Palpatine. Jade entonces se daría cuenta que estaba siendo manipulada para buscar la venganza de Palpatine. Es así que Skywalker prometería ayudarle a deshacerse de esa orden mental, aun cuando esto ponía en peligro su propia vida. Este sería el gran gesto de altruismo que causaría una gran impresión en Mara Jade, la cual más tarde decidiría tomar los caminos de la fuerza nuevamente para sí, entrenada en la Academia Jedi de Luke Skywalker por el mismísimo maestro Kyle Katarn. Y después de tener una relación de claroscuros con Skywalker por más de 5 años, ambos se darían cuenta de lo mucho en común que tenían y terminarían por caer enamorado uno del otro. Así pues, Mara Jade se casaría con Luke y juntos tendrían un único hijo llamado Ben Skywalker. Mara Jade, por su parte, asumiría el lado luminoso para el resto de sus días y se convertiría en toda una maestra Jedi. Y en su gustada sección llega la pregunta del día. Esta vez la pregunta viene de Nomix Ride, ya que en el video anterior sobre por qué Palpatine está dentro de un robot guardia rojo en Battlefront 2, nos preguntó por qué los sables de luz no pueden derretir o cortar los bastones que tienen los guardias de Grievous. Y esta es una pregunta relativamente sencilla, ya que los Magna Guardias de Grievous usaban como armas unas electrovaras, que eran una especie de báculos equipados con pulsos electromagnéticos al ataque, pero en la defensa contra un sable de luz estaban hechas con un metal resistente a los sables de luz llamado Freak, por lo cual los Magna Guardias podrían enfrentarse a cualquier Jedi sin ningún problema y chocar así sus varas contra los sables de luz en sus combates. ¿Y tú, Master, qué piensas de todo esto? ¿Cuál fue tu Jedi redimido del lado oscuro favorito? ¿Y no crees que personajes como Galen Marek o Mara Jade podrían ser rescatados en el nuevo canon? Me encantaría saber lo que piensan y todas sus preguntas en los comentarios, porque créanme, siempre trato de leerlos a todos. Masters de Star Wars, si les gustó este video, no duden en compartirlo y suscribirse al canal, ya que al dejarle un pulgar arriba al video siempre ayudará al canal a llegar a galaxias muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.